En 1912 se hundió el Titanic. Estambul era parte del Imperio Otomano y la Iglesia Adventista cambió la forma de hacer avanzar la obra misionera. La primera ofrenda del 13º sábado apoyó la naciente obra misionera en India. Más de 100 años después, los adventistas de todo el mundo han ayudado a cientos de proyectos, desde construir escuelas hasta lanchas misioneras. Incontables vidas han sido transformadas por la generosa entrega de esta ofrenda cada trimestre. La Universidad Adventista Spicer, en India, varias veces ha recibido ayuda de la ofrenda del 13º sábado. La escuela tiene una rica historia enseñando y capacitando estudiantes para un propósito mayor. Además del currículum normal, la educación integral de Spicer ayuda a los estudiantes a crecer académica, física y espiritualmente. Recibe una gran diversidad de estudiantes de casi todos los estados de India y de otros países. El campus está en la ciudad de Pune, en un campo de 60 acres con mucho espacio verde para explotar y descansar del trabajo diario. Por la noche, los estudiantes se reúnen en el campo de fútbol, el lugar perfecto para relajarse después de las clases. Gracias a las ofrendas del 13º sábado, se ha podido construir un pabellón de ciencias que ofrece varios programas de ciencias a graduados y estudiantes de pregrado. En 1969, la ofrenda ayudó a construir nuevos dormitorios y pocas décadas más tarde, otro dormitorio femenino y uno para estudiantes casados. Jessica es una estudiante que halló confort y refugio en la universidad. Spicer es mi única esperanza para aprender de Dios, para conocer más acerca de Él y compartirlo con mi familia. Me gusta la gente de aquí. Son muy amistosos y ayudan. También me gusta el entorno. Es un lugar espiritual. Los maestros se esfuerzan por crear una atmósfera familiar en el salón de clases y crean estrechos lazos con los estudiantes. Aquí en Spicer, los maestros son muy cercanos. Nos quieren como a sus hijos. Por supuesto, la alimentación aquí es muy diferente. Spicer brinda diferentes tipos de alimentos que no se encuentran en otras universidades. Permiten que los estudiantes compartan ideas. Los maestros son abiertos y la gente de aquí es muy buena. Los estudiantes y el personal de Spicer les agradecen por apoyar la ofrenda del 13º sábado. Gracias a sus fieles ofrendas y a la bendición de Dios, estos proyectos han ayudado a miles de estudiantes a capacitarse para servir a Dios. Por favor, oren para que Dios siga usando a la Universidad Adventista Spicer para un propósito superior. Gracias por apoyar la ofrenda del 13º sábado. Queridos hermanos, un feliz sábado a todos ustedes. Estamos llegando prácticamente a nuestra quinta lección. Parece mentira, Pastor Raúl y Pastor Pedro, estamos cerrando el mes de octubre. Alguien decía que el tiempo vuela, yo creo que ya el tiempo no vuela. Parece mentira que cuando empezó la pandemia era marzo, cuando empezamos a grabar estas lecciones, Pastor Pedro, y hemos llegado a octubre. Por la gracia de Dios, las iglesias empezarán ya las actividades presenciales de la escuela sabática a partir del mes de noviembre. Me imagino que en todas las iglesias ya casi se está normalizando. Esta mañana hablábamos con los hermanos de Allentown, que también están trabajando en esa dirección. Así que le doy la bienvenida a Pastor Pedro y a las iglesias de Lancaster, George, Lancaster 2, 1 y a los hermanos queridos de Harrisburg. Tuve el privilegio de conocer su templo la semana pasada. Me encantó, un bonito templo, bastante acogedor, Pastor Pedro. Muchas gracias, Pastor Saúd. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo en esta hora. Gracias por acompañarnos en el repaso de la lección. Para mí es una alegría, Pastor, estar aquí compartiendo con ustedes en este día de sábado. Amén. De igual manera, Pastor Raúl empieza campaña con los hermanos de las iglesias de... Vamos a empezar acá en la iglesia central de Reading,
la iglesia de Manuel y la iglesia de Chamberburg y la iglesia de Shalom. Las 4 iglesias, en 2 semanas seguidas vamos a tener evangelismo, así que Pastor Raúl es el orador para la iglesia de Shalom. Bienvenido a nuestro repaso, Pastor Raúl. Gracias, estamos a las órdenes siempre. Del 7 al 14 usted tiene la campaña en Shalom, ¿verdad? Allí voy a reservar una silla para estar allí una de esas noches, tener el privilegio de escuchar al Pastor Gómez allá. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bien, la lección 5, como lo anticipé la semana pasada, lleva un título sorprendente, Jesús como el gran maestro. Yo decía la vez pasada que si Jesús nos sorprende como predicador, un gran orador de convocatoria para llegar a los adultos y niños, es sorprendente Jesús como un orador, ¿no? Como gran predicador. Es sorprendente Jesús haciendo milagros, porque muchas veces hemos referido a Jesús haciendo milagros. Pero a mí lo que más me sorprende y lo que más dedica los evangelios es a Jesús como el gran maestro. No hay una cosa maravillosa que encontrarlo a Jesús sentado enseñándonos acerca de las parábolas, ¿no? O enseñándonos cosas interesantes. Por esa razón, la lección de esta semana toma a Jesús como el gran maestro. Y Pablo lo ilustra de esta manera, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Increíble, ¿no? En el rostro, en la faz de Jesucristo. Esa es la razón de esta lección de esta semana, cómo aprender a los pies del maestro, lecciones vitales. La gloria del Padre es uno de los puntos importantes, el ejemplo que Jesús nos dejó para seguir. Otro es el tema de Jesús como reconciliador. Yo creo que estos temas son importantes para trabajar con esto, ¿no? Así que introduciremos inmediatamente al pastor Pedro, que él nos va a presentar la primera parte. ¿Cómo es que Jesús reveló al Padre, Pastor Pedro? ¿Cuáles fueron las características? ¿Cuál es la parte importante de Jesucristo en el Nuevo Testamento? Y este tema es tan importante que el autor de la lección lo dividió en 2 partes. Así que la primera parte le vamos a dar al Pastor Pedro y quizá la segunda le voy a pedir al Pastor Raúl que nos explique un poquito cómo es que Jesús reveló al Padre y cómo podemos tocar esto como gran maestro, revelando a su Padre, entendiendo al Padre a través de Jesús. Muy bien, Pastor Saúl, muchísimas gracias. Estamos ya entonces entrando en la primera parte, como usted menciona, del estudio de la lección de esta semana. El título de esta sección es Revelar al Padre, revelar al Padre. Y cuando hablamos de revelar al Padre, Pastor Saúl, yo recuerdo bien a mi mente un libro que leí hace ya, no hace mucho tiempo, tanto tiempo, escrito por Dwight Nelson. El libro lleva un título interesante, se llama El Dios que no me enseñaron. Es un libro que está disponible en español en las librerías de la Iglesia Adventista y también en inglés, donde él precisamente habla de la dificultad que hemos tenido nosotros los seres humanos para entender quién es Dios, quién es el Padre. Muchas veces nos quedamos con las ideas que nos enseñaron y por eso Dwight Nelson titula su libro El Dios que no me enseñaron. Muchos de nosotros a veces creemos que Dios, bueno, es un tirano o Dios es cruel o es vengativo, es un Dios que no tolera la equivocación del ser humano. Otros, sin embargo, presentan un Dios que es amor en todo su esplendor, un Dios que todo lo tolera, un Dios que es todo bondad. Entonces es muy complejo a veces poder definir realmente el carácter correcto integralmente de Dios el Padre. Y sobre todo, cuando miramos solamente el Antiguo Testamento de la palabra de Dios, si nos quedáramos solamente con el Antiguo Testamento, realmente tendríamos una imagen un poco errada de quién es Dios, sin lugar a dudas. Por eso es que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento se complementan el uno al otro. El uno sin el otro estaría incompleto, ¿no? Entonces el Nuevo Testamento viene a complementar. Entonces cuando Jesús llega, Jesús, entre las misiones que él trae al venir a esta tierra, una de ellas es mostrar a los seres humanos quién es el Padre. Esa es una de sus misiones. No es la única, porque él vino a cumplir otras funciones también, pero esa es una de ellas. Y claramente Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre.
refiriéndose a que él estaba mostrando el carácter del Padre. Ahora, el versículo clave de la sección del domingo es Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Quiero leer allí. El versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En otras palabras, pastor, la revelación que fue dada por Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento fue una revelación mal comprendida, mal entendida por su pueblo. Entonces, cuando Jesús llega a este mundo, se encuentra con una iglesia en su mayoría que tenía una comprensión errónea de quién era Dios. Y por eso él viene, dice: vengo a revelar el verdadero carácter de mi Padre. Dice: en otros tiempos Dios nos habló a través de los profetas, Dios nos ha hablado a través de la revelación general, que es la naturaleza, Dios nos ha hablado de muchas maneras, pero ahora, dice el escritor de la epístola a los Hebreos, siendo totalmente contundente, ahora nos habla a través del Hijo y punto. O sea, se trata de esto ahora. Entonces, Jesús, la Biblia nos dice, y el mismo autor de Hebreos en el versículo 3, que él es la misma sustancia del Padre. O sea, quien ha visto al Padre, dijo Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. O sea, en las declaraciones de Jesús en los evangelios, deja claro Jesús que conocer a Jesús es conocer al Padre. Allí se rompen cualquier esquema, estereotipo, prejuicios que tengamos nosotros, concepciones erróneas acerca de quién es el Padre. Muchas veces nosotros nos hacemos ideas de Dios dependiendo de nuestros padres terrenales. Hay un estudio bien serio que hizo el grupo Barna, George Barna, aquí en los Estados Unidos, que descubre que en dependencia de quiénes fueron nuestros padres con nosotros, nosotros tenemos una imagen de Dios en gran manera influenciada por la manera en que nuestros padres nos trataron. Ellos notaron que cuando tuvimos padres que son bien severos, estrictos, que infunden miedo, entonces nosotros nacemos o crecemos, nos desarrollamos con esa tendencia a mirar a Dios como un Dios severo, estricto, al mismo tiempo que cuando tuvimos padres que fueron tolerantes, muy benévolos, que nunca nos complacían en todo. Entonces, tenemos la tendencia de ver a Dios de la misma manera, un Dios que nos complace en todo, que es todo benévolo, que no importa lo que tú hagas. Todos esos estereotipos, pero Jesús dice ahora que él vino a dar a conocer al Padre. Yo quiero leer allí la parte final, dice el último párrafo: así como Dios en la creación usó la luz para disipar la oscuridad, nos ha dado a su Hijo Jesús para disipar los falsos conceptos sobre él, y para mostrarnos la verdad acerca de Dios. Es en la faz de Jesucristo donde obtenemos el conocimiento más claro de Dios. Así que, mis queridos amigos y hermanos, Pastor Saúl, Pastor Raúl, si queremos ver quién es el Padre, entender quién es Dios, tenemos que mirar a Jesús. Jesús es la máxima y más completa revelación del Padre. Y yo quiero terminar esta sección haciendo un cierre en una sola frase. Jesús revela al Padre. La pregunta es, ¿cuánto yo revelo de Jesús? ¿Cuánto tú revelas de Jesús? Así como Jesús nos revela al Padre, nosotros, los hijos de Dios, debemos revelar a Jesús a aquellos que no le conocen. Así que ojalá que nosotros podamos tomar muy en serio este compromiso de mostrar a otros el verdadero carácter del Padre que está revelado a través de Jesús. Qué genial, ¿no? La verdad que la lección de esta semana está interesante. Comentábamos con el pastor Raúl diciendo que la lección está muy bonita. Y está buena en los conceptos profundos, pero a la vez sencillos, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio según San Juan, el evangelista Juan. ¿Cómo revela al Padre, Pastor Raúl, Juan? Porque ya lo vimos en la visión de Pablo, ¿no? En Hebreos. Ahora, ¿cómo lo revela Juan? Bueno, quiero complementar un poquito lo que dijo el pastor Pedro, porque tanto en Hebreos como en 2 de Corintios capítulo 4 habla de la gloria del Padre. Lo que vino a revelar es la gloria del Padre, y no nos olvidemos que la gloria del Padre es su carácter. Entonces él vino a revelar el carácter del Padre. Ahora, aquí en San Juan, todos conocemos bien los versículos que habla el Evangelio según San Juan, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, y por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y él era la luz de los hombres. Es decir, está manifestando aquí que cuando
Jesús vino aquí, vino para revelar lo que realmente era el Padre. Ahora, ese verbo, porque aquí lo presenta a Jesús como el verbo. Ese verbo, el versículo 14 dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Recordemos la palabra gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la gloria del Padre es revelada en Cristo. Cristo vino a revelar esa gloria. Ahora, interesante, en la segunda parte del día lunes, cuando estamos viendo la lección, interesante una pregunta que hace aquí uno de los discípulos. Muéstranos al Padre y nos basta. Y esto realmente, en la misma lección hace algunos comentarios y para nosotros debiera ser no sé si consuelo o preocupación. Consuelo porque Felipe, que estaba tanto tiempo con él ahí todos los días, no se había enterado bien de lo que había venido a revelar Jesús. Nosotros también estamos años con la palabra del Señor, estudiando su palabra, y a veces no hemos conocido al Padre. Y no nos olvidemos, lo que dice San Juan ahí en 17:3, dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cómo podemos conocer nosotros a Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? Entonces tenemos que conocer a Jesús, ¿no? Y para conocer a Jesús tenemos que andar con Jesús. Y para andar con Jesús lo andamos mediante el estudio de su palabra, una comunión con Él, mediante la oración, ¿no? Una comunión con Él. Y entonces podemos nosotros entender lo que realmente Jesús vino a esta tierra para revelar al Padre. ¿Y cuál es? Yo encontraba en la iglesia que muchos no tienen un conocimiento exacto del carácter del Padre, porque inclusive nos vamos al extremo de considerar a Dios como un Dios, pues, pero vengativo, un Dios que está solamente queriendo castigar. Y eso lo hemos visto también con los padres, con sus hijos, cuando le dice, pórtate bonito, si no Dios te castiga. Y no corras, Dios te castiga. Y si se cae, ya ves, Dios te castigó. Entonces tenemos ese concepto equivocado del carácter de Dios. Y nosotros tenemos que ver que Jesús vino para manifestar el carácter del Padre, y el carácter del Padre era amar a su criatura que se había perdido, y para eso vino a rescatarnos. Y eso en esencia, ese es el puro evangelio. Amén. Está bien. Yo creo que esa es una parte fundamental, pastor. Para cerrar esta sección, ¿por qué no pregunto algo y cualquiera de los dos me puede ayudar? Cuando dice el tema de revelar al Padre o revelar al Padre, ¿cómo es que hay gente que se cree iluminada y que han recibido visiones y presentan un evangelio distorsionado? Porque ellos, según el criterio, dice el Padre les ha revelado, y ahora tienen una interpretación completamente diferente, y encontramos en el internet, en YouTube, en cualquier lado, gente que se iluminó porque recibieron la revelación del Padre. ¿De qué manera se revela el Padre? ¿Puede revelarse dando otra luz? ¿Cómo consideran eso, ya que estamos tomando el tema de revelar al Padre? No, ahora, mire, nosotros tenemos que considerar lo que dice Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 4. En el capítulo 4 hace referencia, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de Cristo. Y entonces sigue más adelante, dice que nosotros, por ejemplo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver, podemos tener mucho estudio y podemos investigar, tener muchas letras, y nos desviamos porque solamente queremos sobresalir en nuestro conocimiento. Ahora, en el versículo 6, 2 Corintios 4:6, dice que el mismo Dios que de las tinieblas hizo resplandecer la luz es el que hace resplandecer nuestra mente, nuestros corazones, dice, ¿no? Alumbra nuestros corazones, porque aquel que dijo sea la luz es el mismo que alumbra nuestra mente. Y sin lugar a dudas, nosotros necesitamos mucho la unción del Espíritu Santo para que pueda iluminar nuestra mente, porque el demonio
ha entenebrecido nuestro conocimiento de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios. Yo quisiera complementar solamente rápido, Pastor Saúl, respondiendo a esa pregunta. Me parece la respuesta del Pastor Gómez excelente. Solamente quisiera tomar una partecita de lo que él dijo, respondiendo a tu pregunta. Yo creo que en gran medida esta distorsión, que es un asunto espiritual, como ya comentaba el pastor, por lo que dice la palabra, pero está dada en gran medida por cuál es la motivación, el móvil que me lleva a mí a tratar de acercarme a Dios y a tratar de buscar de Dios. Si los motivos que yo tengo son sinceros, son honestos, son humildes, entonces, pastor, Dios me va a mostrar claramente a través de su palabra, porque es muy importante recordar que Dios siempre es a través de su palabra. Tú puedes tener sueños, visiones, todas estas cosas, pero todo eso tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Entonces, yo creo que cuando tú buscas con humildad, con sinceridad, con honestidad, Dios te va a revelar claramente quién es Él. Ahora, cuando tus propósitos son diferentes, tus propósitos son tener más conocimiento que otros, cuando tu propósito es sacar ventajas materiales, personales, cuando tu propósito es ganar un nombre, una fama, entonces tú vas a ponerte en una posición donde realmente el Dios de este siglo, en lugar del Dios vivo, es el que te va a usar y te va entonces a colocar en tu mente una imagen distorsionada de Dios, y a la vez tú la vas a compartir con otros que tristemente pues también estando en la misma situación pues van a seguir el camino errado. Así que yo creo que lo más importante es que podamos con un corazón sincero, honesto, presentarnos delante de Dios para que podamos entender y Dios nos pueda revelar realmente quién es Él, como me parece a mí, a mi juicio, a mi humilde opinión, está claramente revelado en su palabra y a través de Jesucristo. Amén. Yo creo que sí, cerramos esa parte porque hay una inquietud de gente que en estos últimos años aparecerán como iluminados, trayendo nueva luz y siendo ellos los únicos que tienen la luz verdadera y todos los demás están errados. Así que hermanos amados que están siguiendo nuestra sintonía, estén atentos porque Lucifer descenderá con gran poder, queriendo engañar, si fuere posible, a los propios escogidos. Así que sigamos en eso. Por esa razón, la lección de esta semana es importante. Cómo es que la Biblia revela, Jesús revela el carácter del Padre. Él es la más grande revelación. Introduzco otra sección. Una de las cosas que la mayor parte de los mentalistas, de todos los que quieren usar el tema de la adivinación, agoreros, magos, supercheros, lo que queramos llamarle, ellos intentan leer la mente. Si Satanás pudiera leer la mente de nosotros, estaríamos completamente perdidos, porque él sabría nuestras inclinaciones, nuestros pensamientos, y él prepararía tretas ya, porque él tendría el conocimiento de nuestros pensamientos. Pero gloria a Dios que él no puede hacerlo. Pero en esta lección, yo creo que llegamos a uno de los textos más fundamentales, cómo leer la mente del gran maestro. Leer la mente del gran maestro. Y creo que la introducción de la lección es bastante clara cuando dice que Filipenses 2:1, lo tengo acá, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, lo que decía Pedro hace momentos, por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Qué declaración tan tremenda esta, hermanos. Filipenses 2:1 hasta el versículo 4. Quizás ese es uno de los textos más importantes porque en la lección, la introducción de la lección dice algo interesante. Presenta la preexistencia de Cristo, su divinidad, su encarnación, su humildad, su aceptación a la muerte de la cruz y describe el largo y difícil camino descendente desde Jesús en el trono de los cielos hasta el propio Calvario. Y describe cómo el Padre exalta a Jesús a una posición de adoración universal. O sea, el Padre lo exalta a Jesús a un punto de adoración universal. Muchos
grandes y sorprendentes verdades se plasman en estos 4 versículos que acabamos de leerlos. Así que, ¿cómo leer la mente del maestro? Voy a dar 2 conceptos de los cuales en forma personal los he aplicado a lo largo del estudio. Leer la mente del gran maestro es tomar los textos de la palabra de Dios, los dichos de Jesús, en el contexto que él decía, ¿no? Cuando hablamos de parábolas, Jesús usa un contexto de parábolas, un lenguaje de parábolas. Y cuando él enseñaba alguna verdad fundamental como el sábado y otras, usa otro contexto. Entonces yo creo que primera cosa que necesitamos nosotros entender la mente del gran maestro, seguir el gran contexto de las palabras y los dichos de Jesús a lo largo de los evangelios. Por esa razón, nosotros los que hemos estudiado teología, hemos hecho un programa o un curso que se llama Sinopsis de los Evangelios, para ver cómo es que Pedro leyó la mente del maestro, ¿no? O cómo es que Juan, o cómo es que Mateo, cómo es que Marcos, porque cada uno de ellos tiene una visión, como hemos estudiado la semana pasada, una cosmovisión, y cada uno fue leyendo los evangelios, fueron leyendo la vida de Jesús, y fueron mostrándonos grandes revelaciones. Eso es número 1, no dejemos nunca el contexto. Y número 2, la expresión traer nueva luz nunca es la más correcta, porque la nueva luz ya Jesús lo ha revelado. Por eso dice en este versículo, encierra desde el cielo el largo y tortuoso camino que lo llevó hasta la cruz del Calvario. O sea, está el plan de redención trazado desde antes del pecado, en la caída, durante el pecado y luego la restauración del pecado. Todo ese proceso. Y ahora voy a la última parte donde también el autor de la lección toma el capítulo 4 de Filipenses, el capítulo 4, porque él habla acerca del capítulo 4, versículos 2 y 3. Y dice, ruego, ¿no? A Abodia, o Abodia, es un nombre, y a Sinteque, que sean de un mismo sentir en el Señor. Yo creo que el clamor de las Sagradas Escrituras, hermanos, es que seamos de un mismo sentir en el Señor. O sea, si nosotros tergiversamos la enseñanza, ya no tenemos el mismo sentir que tuvimos en Cristo Jesús. Por eso dice el verso 3 de esta referencia, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos a que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. O sea, Pablo habla, dice, de gente que combatió unos errores de los días difíciles que vivieron los filipenses, ¿no? Combatieron conmigo, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres ya están en el libro de la vida. Qué sorprendente esa declaración de Pablo, cuando dice que los colaboradores de Pablo ya están en el libro de la vida. Hermanos amados, cada uno de nosotros los pastores, no hay semana que no hagamos un llamado para ser colaboradores de Dios. Pablo dice, mis colaboradores que batallaron, que pelearon juntamente conmigo para revelar el verdadero carácter, la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, hermanos, en sencilla razón es, él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a restaurar la imagen perdida de Jesús, como ya lo dijo anteriormente Pedro y Pastor Raúl. Es un detalle fundamental en esto. Así que cierro esta parte diciendo, en contraste, con demasiada frecuencia, el mundo nos invita a exaltarnos a nosotros mismos. Está de moda que el poder está dentro de ti. Mente positiva, encuentra la parte poderosa que tú tienes, empodérate. Hoy está de boga el tema del empoderamiento de la mujer. Y bueno, todos esos detalles, pero lo que estamos nosotros tratando de expresar según la expresión de la Biblia, dice, nosotros mismos, en vez de presumir nuestros logros, debiéramos nosotros pensar en el pesebre de Belén y cómo aprender lecciones del gran maestro de humildad, de sencillez y cómo exaltar a través de nuestra vida la vida del gran maestro. Como dijimos al cerrar esa frase, ¿no? Qué bueno sería que aprendamos a revelar el carácter de Jesús a otros. Qué bueno sería que la gente vea al Padre a través de nosotros. Paciencia, ser prudentes con nuestras palabras, ser temperantes. Hermanos, hay tantas formas de revelar el carácter de Cristo. Muy bien.
Esta es una sección que me apasiona, Filipenses, pero tenemos que continuar. ¿Cómo nosotros hablamos del gran maestro y la reconciliación, Pastor Pedro? Pastor Saúl, sí, continuando con esta sección, está basada en el pasaje que se encuentra en la palabra de Dios en la segunda carta de Corintios, el capítulo 5, los versículos 18 y 19. Los voy a leer. Dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Quiero leer solamente el 18. La lección de esta semana habla, en primer lugar, de lo que Dios ha hecho conmigo y lo que yo debo hacer por otros. O sea, cuando Corintios, dice el autor, le escribe la carta a los Corintios, el Señor nos reconcilia y ahora nos da el ministerio de la reconciliación. Sería muy bueno que en nuestras iglesias tengamos un ministerio, ¿no? Un ministerio de reconciliación, pongamos un director y todo, porque la verdad es que necesitamos este ministerio. Ministerio de reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Esta es otra de las razones por las cuales Jesús vino a esta tierra. En la sección anterior, cuando hablaba, mencionaba que una de las razones por las que Jesús vino a esta tierra fue para dar a conocer el carácter del Padre. Y ahora también nos encontramos con otra de las razones. Hubieron varias razones por las que Jesús vino a esta tierra. Otra de las razones por las que Él vino, y quizás fue vamos a decir, la número uno, es a reconciliar el mundo con Dios. Y una vez que Él nos reconcilia el mundo con Dios a través de su sacrificio, a través de su muerte, a través de su resurrección, entonces ahora nos da el ministerio a nosotros de la reconciliación. Y lo dice allí, ahora Pablo nos dice, el Señor nos ha dado. Quiero leer una cita muy importante que está aquí, que resume básicamente el contenido de lo que estamos diciendo, y está allí en la sección, en el penúltimo párrafo del miércoles. Dice, a través del papel de Cristo como creador y redentor, Dios reconcilia todas las cosas consigo mismo. La obra de reconciliación que Dios realiza a través de Cristo es de magnitud cósmica, ya que impacta en todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bien. Ahora bien, aquí hay un asunto muy importante. Nosotros vamos a ser capaces, Pastor Saúl y amigos y hermanos, vamos a ser capaces de participar en este ministerio de la reconciliación. Como tú decías, Saúl, hace un momento, que nosotros los pastores cada sábado en nuestras iglesias invitamos a los hermanos a que sean parte de este ministerio de la reconciliación, que no es más que reconciliar a otros con Dios, no es más que presentarles a otros el plan de Dios para salvarles, no es más que traer a otros para que se acerquen a Dios y conozcan del plan que Dios tiene para salvarles. Entonces, nosotros vamos a poder participar de este plan en la medida que nosotros entendamos el plan de Dios para reconciliarnos. O sea, en otras palabras, yo no voy a ser capaz de reconciliar a otros con Dios si yo mismo no he sido reconciliado con Dios. O si yo mismo no he entendido que Dios a través de Jesús me ha reconciliado con Él. Y muchas veces esta es la mayor razón o impedimento por el cual los hermanos no estamos llevando a otros a que se reconcilien con Dios. O sea, mire, lo dice claramente Dios, el pasaje. Dios nos reconcilió a través de Jesús y ahora nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación. Amén. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se usan mucho, que son la palabra de discípulo y apóstol, ¿no? Nosotros la conocemos claramente. Las palabras en griego, discípulo y apóstol, se parecen, pero tienen significados diferentes. La palabra discípulo tiene que ver más con alguien que sigue a una persona, que sigue a un maestro, que quiere ser como él. Entonces Jesús nos llama a ser sus discípulos, así como llamó a aquellos 12 al principio, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios a través de él. Pero entonces nos coloca como apóstoles. Somos apóstoles para reconciliar a otros. La palabra apóstol en el griego significa enviado. O sea, el Señor es una doble, tiene dos caras de la moneda. El Señor nos invita a seguirle para que podamos crecer y ser como Él y ser reconciliados con Dios. Y al mismo tiempo nos envía para que podamos buscar a otros y reconciliar a otros también para el reino de Cristo. Por eso el gran maestro, Jesús nuestro Salvador, nos reconcilia con el único propósito de que nosotros seamos reconciliadores de otros. Amén. Jesús lo dijo de otra manera cuando se encontró con la mujer samaritana allí junto al pozo. Él dijo que aquel que tome, que beba del agua que él ofrece de su interior,
brotarán ríos de agua viva. Y ya para cerrar esta sección, Pastor Saúl, yo puedo reconciliar a otros en la medida en que yo entienda y acepte la manera en que Dios me ha reconciliado a mí a través de Jesús. Y finalmente, para una pregunta para nosotros, nuestros hermanos de aplicación, te pregunto en esta mañana, ¿eres tú un reconciliador? ¿Eres tú un reconciliador? ¿Verdad? ¿Estás tú reconciliando a otros para que alcancen la salvación también? ¿O no eres tú realmente un reconciliador? ¿Eres tú parte de aquellos que en la iglesia están para facilitar el camino a que otros se encuentren con Jesús? ¿O eres tú de aquellos que viven poniendo trabas, causando problemas, causando desunión, y en lugar de que tú aceptes el ministerio de reconciliación, que es el que Dios te dio, parece que a algunos de nuestras iglesias se les ha dado el ministerio de la destrucción? Pero en esta mañana, el Señor, en su palabra, nos da el ministerio de la reconciliación. Que Dios te ayude a ti, me ayude a mí, para que nosotros seamos reconciliadores. Así como Dios me reconcilió con Él, yo pueda reconciliar a otros con Dios. Amén. Yo creo que esa parte está fantástica. Pastor, ¿y quiénes fueron los primeros maestros? Los primeros alumnos del gran maestro. Primeros alumnos del gran maestro. El pastor Raúl tiene el... Bien, yo creo que este segmento estuvo buenísimo, Pastor Pedro. Vamos ahora al último segmento ya de esta mañana. Los primeros alumnos del gran maestro. Pastor Raúl, ¿por qué se dice primeros alumnos del gran maestro? Ahora, me voy a poner yo en el lugar de los pastores. Yo no sé si hubiese reaccionado como los pastores reaccionaron. Ahí en San Lucas, en el capítulo 2, versículo 8 en adelante, se hace referencia de que había ahí en las colinas de Belén, estaban los pastores apacentando su rebaño, cuando de pronto un ángel viene y le da las buenas noticias. Que os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, y esto será por señal. Le dice así. Lo van a hallar al niño en un pesebre. Van a hallar al niño acostado en un pesebre. ¿Cómo que en un pesebre? ¿Cómo reaccionaría yo que el Salvador del mundo, el Rey que viene de los cielos, va a estar en un pesebre? No, pues eso no es posible. Y ahí encontramos a unos alumnos, igual que José y María. También la lección hace referencia a José y María. José y María recibieron la revelación directa de los ángeles, tanto María como José, y ahora los pastores encuentran la noticia que van a hallar a Jesús en un pesebre. Díganme ustedes, hermanos, si nos dijeran eso ahora de un rey que va a estar en un pesebre, pero nosotros entendemos ya estos alumnos por su fe, su confianza. ¿En qué cosa? En la palabra de Dios, que es lo que nosotros, una de las lecciones que tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios, aunque para nuestra mente eso sea contraproducente. Para nuestra lógica, contraproducente. Imagínense ustedes, y ellos van para adorar. No es que dicen, ¿se habrán confundido? ¿Será este el rey que estamos esperando, el Salvador? Pero ahí estaba en un pesebre humilde. Ahora, nosotros encontramos la visita de los reyes. Dice, unos magos, dice, del oriente. Ahora ya la tradición lo ha colocado que son 3, pero la Biblia no habla de 3 ni nada. Dice, unos que vinieron donde Herodes, porque ellos, de acuerdo a las señales que habían estudiado, yo me imagino la palabra de Dios, ¿no? Las profecías, sabían que en Belén iban a ser el rey de los judíos. Y vinieron donde Herodes, y Herodes se puso nervioso. ¿Qué? Pero disimuló. Bueno, vayan, búsquenlo, si dice así las profecías, y cuando ustedes lo encuentran me hacen saber. Claro, él estaba deseoso de saber para cumplir su deseo de venganza, ¿no? Porque ya había matado a los niños y ahora
perdón, el deseo de venganza. ¿Cómo va a venir un rey, otro rey a reemplazarme? Ahora, imagínense ustedes, unos reyes visitando al Salvador del mundo, también acostado en un pesebre. Yo no sé cómo vamos a reaccionar nosotros, pero este es el que es el Salvador del mundo. Ahora, nosotros tenemos que entender ya ahí en la lección, por eso menciona los primeros alumnos de Jesús. Están los pastores, está José y María, y están estos reyes que aceptaron con plenitud la palabra del Señor, creyeron en la palabra de Dios y aceptaron prácticamente una enseñanza que los profetas ya habían hecho referencia. Y ahora se estaba mencionando a Jesús, se estaba mostrando a Jesús como un ser humilde. Estaban aprendiendo la primera lección de humildad, que para presentarse como una persona para el mundo no necesitamos tener una gran mansión, no necesitamos manifestar con opulencia. Y eso es lo que el Señor dando la lección de humildad, la primera lección que también nosotros necesitamos aprender. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que voy a cerrar la lección de esta semana con una cita. Yo no sé si ustedes la repasaron. Esta cita se encuentra en el mensaje para los jóvenes en la página 179. Esta cita es de oro, la obra del amado Hijo de Dios, ¿no? Al emprender en su propia persona la unión de lo creado con lo no creado, unión de lo creado y lo no creado, lo finito con lo infinito. Es un tema que bien podría ocupar nuestros pensamientos durante toda la vida, ¿no? Es tan profundo esto, ¿cómo es que alguien pudo usar lo finito con lo infinito, ¿no? O usar lo eterno con lo perecedero. Esta obra de Cristo debía confirmar en su inocencia y lealtad a los seres de otros mundos, así como salvar a los perdidos y moribundos de este mundo. O sea, la razón, ¿no? Salvar a los perdidos y a los moribundos de este mundo, ¿no? Esto abrió, este acto de Jesús abrió un camino para que los desobedientes volvieran a su lealtad a Dios. Mientras que por el mismo acto colocó una salvaguardia alrededor de los que ya eran puros para que no se contaminaran. Qué profunda esa cita, de verdad. Por esta razón, cuando nosotros entendemos la lección en su contexto general, yo creo que el único que merece honra, adoración, es nuestro Dios. Y qué gozo que nosotros en este santo sábado le llamemos el sábado del día de adoración al Creador. Qué bueno, ¿no? A veces ponemos servicios de culto sabático. No me gusta mucho esos servicios de culto sabáticos. Me gusta más bien el día del encuentro con el Creador, adorando al Creador, ¿no? No a la criatura, porque el Creador infinito se hizo finito para poder llegar a ser hombre, como hombre, ¿no? Y luego lo eterno llegó a ser perecedero. Increíble, ¿no? Aunque la preexistencia de Dios y todo, pero como hombre, Él terminó su obra salvífica en la cruz del Calvario. Así que muchísimas gracias, hermanos amados, y que la próxima lección, por algo la lección de la escuela sabática, la lección número 6, dice algo interesante, ¿no? La lección número 6 dice, más lecciones del gran maestro. Así que la próxima semana tendremos la lección más para los maestros que podemos aprender de nuestro amado maestro. Así que muchísimas gracias, Pastor Pedro, gracias, Pastor Raúl, y que el Señor los bendiga a ustedes y que tengan un bendecido sábado al frente de sus iglesias.